Esta noche en el sur de la frontera, joven salvadoreño es abandonado en el desierto entre México y Estados Unidos. Hablaremos sobre la selva del Darién y las recientes decisiones de Panamá sobre migración. El sistema de búsqueda de migrantes en Guatemala opera, les tenemos los detalles. Y patrulla fronteriza reduce liberación de migrantes procesados en frontera sur. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Al Sur de la Frontera. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora vamos a hablar de migración. Y vamos a comenzar contándoles que los migrantes son expuestos a peligros con bandas criminales que además deben de enfrentar inclemencias del tiempo. Sin embargo, continúan intentando llegar a los Estados Unidos. Tráfico ilícito, violación sexual, explotación laboral, además de las condiciones climáticas, son obstáculos que deben pasar migrantes que intentan llegar a suelo estadounidense. Tienen pensado emprender un viaje sumamente peligroso para tratar de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Desconocen lo que son los serios peligros que deben atravesar. En este caso son cientos de miles de kilómetros para atravesar el territorio mexicano. Además de eso, el hecho de que vayan acompañados por un coyote no les exime de que puedan ser violados, tanto hombres como mujeres, extorsionados, secuestrados, sufrir vejámenes, y en ese sentido es una situación muy complicada la que van a hacer. También enfrentar lo que es la ola de calor que se está dando en 20 estados de los Estados Unidos mexicanos, en donde las temperaturas están llegando a 45, 48 grados centígrados, unas temperaturas que no estamos acostumbrados y que en este sentido pueden dar un golpe de calor que puede generar un peligro para su vida. Las cifras superan el año anterior con más de 1 millón de personas capturadas en la frontera en México. El momento que se está dando es preocupante. Solo en el caso de los primeros meses en México han sido capturados 1.400.000 personas entre hombres, mujeres y niños. En este sentido también en lo que es la deportación ha disminuido, porque las autoridades migratorias mexicanas lo que están dando es una salida voluntaria sin el conocimiento de las autoridades consulares. Esto está dando que es la falta de asistencia y protección consular y que no se ha reportado en ese caso hacia las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en el caso de Estados Unidos ya es más de 1.700.000 personas las que han sido capturadas en la frontera sur. Estas personas están siendo retornadas de forma inmediata, ya que recordemos que Biden anunció el cierre de la frontera y toda persona que no haya hecho una solicitud de asilo ante lo que es la CBP-1, pues van a ser rechazados. Entonces las personas van a retornar en peores condiciones de pobreza o pobreza extrema, sin que puedan encontrar en Guatemala un apoyo para poder generar un ingreso y sobre todo muchas veces perder sus propiedades. Los migrantes, a pesar de los peligros, continúan intentando llegar a los Estados Unidos debido a la falta de oportunidades que existen en sus países de origen. Y precisamente vamos a continuar hablando de los peligros que enfrentan los migrantes en su camino hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de un joven salvadoreño que fue abandonado en el desierto. El periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, nos tiene detalles. Adelante, Ernesto. Buenas noches. Bienvenido. Transmitiendo desde la capital de El Salvador, damos inicio a una nueva emisión de su programa Al Sur de la Frontera. En los próximos minutos vamos a actualizar todos los pormenores en relación al tema de la migración irregular, lo que está sucediendo en la frontera sur, pero sobre todo lo que se vive hoy en día en la región centroamericana. Iniciamos de inmediato con la información, y es que las altas temperaturas acogedoras de día y las bajas por la noche, el desierto ha significado un riesgo en la ruta del migrante, una situación que llevó a la muerte a un salvadoreño. Logramos entrevistar a sus amigos que están iniciando una campaña de recolección de fondos, eso con el objetivo de iniciar el proceso de repatriación y poderle dar cristiana sepultura. Buscar el tan anhelado sueño americano lo llevó a perder la vida. El desierto históricamente ha reflejado la ruta más peligrosa y mortífera para los migrantes. Y es que las altas temperaturas abrasadoras por el día y el frío congelante por la noche ha provocado la muerte y desaparición de decenas de personas en contexto de movilidad humana.
que pretenden llegar por esta ruta de manera ilegal a los Estados Unidos. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Mauricio Calderón, un joven salvadoreño empujado por las faltas de oportunidades, falleció en el desierto entre México y los Estados Unidos hace aproximadamente un mes, convirtiéndose en otra víctima. Quienes lo conocieron resienten la muerte del joven, quien se caracterizaba por ser alegre, dinámico y soñador. Pues antes de partir a Estados Unidos, les comentó el anhelo que tenía, que era de sacar adelante a su familia. Era principalmente ayudar económicamente a su familia. Por la situación del país, él pensaba de que no iba a tener un futuro tan bien económicamente, y sabe que las dificultades tanto de salud como de cualquier problema es necesario económicamente, ¿verdad? Entonces, él tenía la intención de poder hacer un capital allá para después regresarse. Su intención siempre fue, o por lo menos a nosotros nos dijo de que su intención era volver. Era una persona bastante arraigada a las personas de aquí y a este pueblo. Tras la muerte del joven también hay otra preocupación que embarga a la familia: el gasto de la repatriación del cuerpo, que tiene un costo entre $15,000 a $18,000. Es por eso que se ha buscado organizar diferentes actividades culturales y sociales, que busca recolectar la mayor cantidad de dinero. Aunque ya se dio parte a las autoridades pertinentes, estas no les han brindado la ayuda necesaria. Era un joven contento, con el sueño realmente de reunirse con alguna familia que tenía ella, y lo tremendo es que él le dice a la mamá que él, cuando estuviera allá, ella iba a dejar su máquina porque ella es costurera. Entonces los sueños de él era, debido a la falta de oportunidades, debido a la problemática social y económica que tiene el país, él buscó en Estados Unidos la oportunidad de salir adelante y se encontró con la muerte. Mauricio no solo representaba al sector educativo, no que la sociedad salvadoreña. A nivel de América, pues son miles, cientos y cientos que inmigran para los Estados Unidos. No es fácil, no hay fuente de trabajo. Ellos van en busca de trabajo a los Estados Unidos y se topan con estos problemas que nos da la muerte, ya sea el Río Bravo y otras causas. Y no hay muchas oportunidades de trabajo. Aquí, por más que ellos busquen, a veces salen ya de bachillerato y no se puede hallar un empleo para que ellos puedan seguir aquí en su país. Y pues es duro, la verdad es duro, como le digo, como madre, y yo me uno al dolor de la familia doliente, porque yo sé que no solo ellas, no, que me imagino que han de haber, así como ellas, han de haber muchas madres. Los factores que siguen generando la migración irregular en El Salvador también deben ser una prioridad para el Estado, pues si no, los números seguirán en aumento. Y es que, de acuerdo a las autoridades de la patrulla fronteriza, en lo que va del año fiscal, más de 21,000 salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Y el calor extremo es un nuevo peligro que acecha a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. En el desierto mexicano, cerca de la frontera con Estados Unidos, las fuerzas de seguridad se encuentran en alerta después de que un hombre fuera hallado muerto por un golpe de calor en el viaje en busca del sueño americano. Según detallaron autoridades estadounidenses, se trata del cuerpo de un mexicano de 45 años, quien fue encontrado enterrado entre arena y arbustos bajo la luz del sol. Es importante mencionar que medios locales señalaron que este hallazgo se registra una semana después de que una mujer muriera por deshidratación en el estado de Chihuahua, donde las temperaturas superaron los 40 grados centígrados. Los migrantes de América Latina ya enfrentan riesgosos cruces de ríos, animales salvajes y violentas bandas criminales que los extorsionan, secuestran y abusan de ellos en su camino hacia Estados Unidos. Sí, muchísimo, mucho calor, mucho bochorno, la arena. Uno pasa muchas cosas por el desierto, frío en la noche, la lluvia también, es mucho. No, pues demasiado fuerte. En el camino ya uno ya se va más o menos acostumbrando por lo que viene uno en el tren, y la verdad pues hace demasiado calor, ya viene uno con un poco deshidratado, y aquí demasiado, ya que pues
no baja y lo que hace es 43, 44 o 45 grados de calor, demasiado fuerte. El calor está demostrando ser un nuevo enemigo para los inmigrantes, quienes pretenden ingresar a Norteamérica en busca de mejores oportunidades. Por otra parte, el gobierno mexicano señaló 155 muertes asociadas con las altas temperaturas, 30 de ellas solo en la segunda semana de junio. La patrulla fronteriza estadounidense indicó que desde octubre del 2023 registró la muerte de 77 personas en el sector de El Paso cercano a Ciudad Juárez, que se extiende a otras partes como Texas y Nuevo México. Las principales causas de muerte son el golpe de calor, el ahogamiento y las caídas desde el muro fronterizo, cuyas secciones alcanzan hasta 9 metros de altura. El director de Servicios de Emergencia de Ciudad Juárez insta a las personas a no viajar a la frontera. La recomendación principal es no hacerlo, pues abstenerse a esto principalmente porque las temperaturas están muy elevadas. Sí, es la recomendación principal, no hacerlo, ya que pues en el desierto el impacto del calor, los golpes de calor, la deshidratación, pues puede llevarlos hasta una fatalidad. El mexicano fallecido había sido abandonado inicialmente por el traficante que lo llevaba a Estados Unidos, pero regresó para enterrarlo en el desierto. Según los servicios de emergencia, el traficante accedió posteriormente a revelar la ubicación del cuerpo, a petición de la familia del migrante. Durante la búsqueda, autoridades mexicanas encontraron a otros 6 migrantes indocumentados, uno de ellos con síntomas de deshidratación. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración de México, cerca de 1.3 millones de migrantes irregulares transitaron por el territorio mexicano solo entre enero y mayo de este año. La separación familiar también forma parte de estas aristas que juega el papel de la migración irregular. Logramos conversar con una madre salvadoreña quien asegura que desde que su hijo partió con rumbo hacia los Estados Unidos de manera irregular, sus días no fueron los mejores. Por momentos llegó a pensar que él podría llegarse a perder en esta ruta tan complicada, expuesto al crimen organizado, robos y sobre todo a violaciones a los derechos humanos. La desintegración familiar es un fenómeno que ha marcado un precedente importante en la migración irregular, pues la salida de un miembro afecta la estructura de la misma, provocando así un quiebre en los roles de sus integrantes. Son momentos bien difíciles que uno pasa como madre. Tal es el caso de una madre salvadoreña, quien ha vivido en carne propia esta dura realidad al separarse de su hijo, pues las condiciones económicas y el poco acceso a un trabajo estable lo llevó a buscar el tan anhelado sueño americano. Aquí no hay muchas oportunidades de trabajo. Aquí por más que ellos busquen, a veces salen ya de bachillerato y no se puede hallar un empleo para que ellos puedan seguir aquí en su país. Y pues es duro, la verdad es duro, como le digo, como madre. La incertidumbre de saber si estaba con bien o no era parte de lo que ella le tocaba enfrentar día con día, pues estaba consciente que durante el camino se podían presentar dificultades, pero la esperanza de que él llegara con bien era lo último que se perdía. No tienen tiempos de comida, decir que van a comer a tales horas, que van a comer tal vez lo que uno les preparaba en el hogar o algo, allí comen a lo que les toque. Y a veces comen, a veces no, pues, o a veces un tiempo de comida y a veces ni comían. Y es duro como le digo, y hay momentos de que uno, pues hoy tenemos la ventaja que tenemos el internet, pues que ahí nos van, a veces nos van avisando, y hay momentos que llegan que ya uno ya no sabe nada de ellos, y eso es doloroso para uno, la verdad. ¿Llegó a pasar en su caso? Sí, pasó porque como le digo, pasé... pongámosle como 15 días que yo no sabía nada de él, y esos momentos para mí fueron duros. Yo pasaba casi solo llorando, pues, porque le digo, tremendo. Trabajar en el impacto psicológico de las personas que enfrentan este tipo de separación también debe de ser una prioridad. Con imágenes de Ricardo Tovar, este es un informe para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo.
Ana Choreque era una mujer de 36 años que deseaba terminar de construir su casa, pagarle estudios a su hija y curar a su mamá de una enfermedad. Por ello emprendió su viaje a los Estados Unidos, pero en pleno desierto murió. Ahora su familia pide ayuda para repatriar su cuerpo. Desde temprano, en una vivienda de la aldea El Rejón, en Zumpango, se escucha la voz de doña María Tubac. Su mente no está lúcida y por eso se mantiene en una habitación en reposo. Mientras, don Demesio Choreque, angustiado y triste, observa la foto de su hija Ana, que murió en el desierto, en su intento fallido de cruzar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. El domingo 9 de junio, Ana Choreque preparó su maleta con algunas prendas de vestir, salió de su habitación y se despidió de su familia. Con un amigo se fueron rumbo a Quiché para luego ser trasladados a México y después Estados Unidos. El sueño de Ana era terminar de construir su casa, poder ayudar a su única hija Anita, también a su mamá que está enferma. Por ello decidió agarrar una maleta, empacar lo que pudo e irse ese domingo 9 de junio. 3 días después, ella llamó y dijo que se fue a Ciudad Juárez. Se quejó del intenso calor y mandó un último audio. Mi nombre, Tania Corina Cruz Cáceres. ¿De dónde eres? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Fecha de nacimiento, 7 de marzo de 1985. Por si a mí me pasa algo, nosotros no sabemos cómo es la vida, si Dios así lo quiere, que yo pues ya no esté en este mundo, aprendete esto, no lo vayas a olvidar. Fueron en total 9 llamadas. El martes 18 de junio, en la mañana, fue la última. Además, dejó un mensaje para su papá. Feliz Día del Padre, decile a papá Mecho. Más es que solo le pido al Creador que el Señor Dios Todopoderoso que me llene este vacío del corazón. Para don Demesio, quien se opuso desde el principio que supo que Ana se iría, es difícil aceptar que en cuestión de 9 días su hija muriera por deshidratación y un infarto al momento de tratar de cruzar el desierto. Pues se decidió de irse pues para un sueño, pues para alcanzar algo mejor en la vida material, y por eso se despidió de nosotros, señor Carlos. Pero como nosotros no tenemos dinero, inclusive hay gastos internos aquí en el hogar, entonces, y por ello hago un llamado a las personas de buena voluntad, con ese corazón generoso, a que me ayuden económicamente en lo que yo necesito, señor Carlos. Estamos muy desesperados de la familia. Por ello ruego a todo el país, Guatemala, que me ayudaron económicamente. Yo lo que quiero es pues que mi hogar de mi hija lamentablemente ya no cuenta conmigo, ya no cuenta con nosotros la familia. Ese es el pésame que yo siento en este momento. Pero ahora temen que esta podría serles quitada por las personas que supuestamente la trasladaron a Estados Unidos. Su miedo es que el coyote que la iba a llevar les quite la casa, porque él tiene las escrituras que fue como garantía del viaje. Vemos que te dejó una casa que estaba construyéndola ella, me imagino que era para ti, para tu futuro. Sí, así dijo ella que era para mí, para que tuviera un techo, lo que ya no tuvo de pequeño. Yo sí de antemano ruego a esas personas pues que no es de buen corazón, sino que obligación tienen ellos para entregarnos, porque así como mi hija perdió la vida, entonces, simplemente ellos
Eso no es una vida que ellos lo tienen en la escritura. A base de nosotros que eso quiero ver yo en mano, la escritura de la vivienda que está aquí. Anita era la única hija de Ana. La niña tiene el apoyo de su tía que la quiere como si fuera su hija. He dicho, vaya a cuidarle a ella. Usted como sos como segunda mamá. Usted la vas a cuidar a ella. Está a tu cargo de ella. Porque ella creció a tu lado. No te preocupes. Usted sabe que la cuida más. Yo daría mi vida por ella, le dije. Porque ella es como una hija para mí. La voy a cuidar siempre, le dijo a ella. Y por eso se fue tranquila. Anita debe seguir estudiando y además pagar los gastos funerarios que sobrepasan los 40,000 quetzales. Mientras esperan el retorno del cuerpo sin vida de Ana, la mujer que no cumplió su sueño americano, piden a Dios que alguien pueda ayudarlos en esta crisis. Buscar una línea de crédito accesible y fácil para todas las mujeres que tienen un negocio en El Salvador sigue siendo uno de los principales objetivos de USAID en conjunto con algunas financieras. Logramos conocer el testimonio de una salvadoreña que desde hace 5 años inició vendiendo carne asada y ahora es toda una empresaria. El asado a la parrilla es una técnica de cocción mediante la cual los alimentos, generalmente cortes de carne, son expuestos al calor de fuego o brasas que se cocinan lentamente. Un método que ha llevado al éxito a Eva Guzmán, una mujer salvadoreña quien desde hace 5 años inició con su negocio de asados, lo que la ha llevado a expandirse y a posicionarse en su área. De querer ser una mujer independiente, de poder sacar adelante a mi familia. Todo empezó con, dije yo, voy a comprar una parrillita pequeña. Empezó así, con una parrillita pequeña, alquilando mesas, sillas, todo fue como alquilando, metiendo mano sobre todo en un local chiquito. Todo empezó con un local pequeño, ahora en día pues nos hemos trasladado a un local más amplio, donde pues los clientes están más en un ambiente agradable, que pues pueden optar por eventos, por bodas, por celebraciones, por eventos también empresariales. El Capital Semilla ha sido una pieza fundamental para el fortalecimiento y la expansión del negocio de Eva. En El Salvador se ha buscado sumar esfuerzos para dinamizar así la economía. Es por eso que USAID, Integral y FUSAID impulsan una línea de crédito diseñada a partir de las necesidades de las mujeres empresarias. Estamos apoyando el empoderamiento económico de las mujeres empresarias para que ellas puedan generar mayores ventas, generar más empleos en El Salvador, para que las personas puedan encontrar oportunidades en el país para crecer, para desarrollarse y cumplir sus metas y sus sueños y decir, de aquí soy. Estamos otorgando financiamiento de parte de Integral, un financiamiento que le estamos abriendo un producto a nuestros clientes, donde estamos rompiendo brechas que sabemos que sufren nuestras empresarias salvadoreñas. El acceso a financiamiento sabemos que es muy difícil, ¿verdad? Y también la brecha de conocimiento empresarial, que lo estamos haciendo con FUSAID, una formación empresarial que le da las herramientas necesarias para que nuestras empresarias puedan crecer y llevar su negocio a otro nivel. Nosotros como FUSAID formamos parte de una alianza para poder acompañar el financiamiento con una formación empresarial que les brinde las herramientas para que puedan hacer el mejor uso de estos recursos financieros y puedan prosperar, sostener y crecer. Se espera que en El Salvador hasta $1 millón se puedan dar en línea de crédito. Además, esperan el involucramiento de otros sectores. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión, Ernesto Cornejo. Bueno, es parte de los hechos más relevantes en torno a la situación migratoria en la región. La invitación está hecha para el próximo fin de semana. Estaremos transmitiendo desde la costa oeste de los Estados Unidos todo
el escenario de lo que se vive hoy en día en cuanto a la situación migratoria, pero sobre todo los temas en discusión que continúan dándose en los Estados Unidos. El análisis completo de la ruta tan complicada que están emprendiendo hoy en día los migrantes y a los desafíos que se miran ellos expuestos con tal de cumplir el tan anhelado sueño americano. Con eso retorno la señal hasta los estudios principales. Informó para la red de noticias Alba Visión. Desde El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros de tus reportes. Buenas noches. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a César Ríos, él es director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador. Vamos a hablar de la selva del Darién, el paso de miles de migrantes. Bienvenido, César, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches. Hola, buenas noches, Roxana, y un saludo a todos los que nos ven en Al Sur de la Frontera. Para hablar del Darién me gustaría que pusiéramos en contexto cómo se da esta migración. Mira, para poner en contexto hay que hablar de diferentes realidades. En primer lugar, el Darién es una nueva ruta que ha aparecido hace como 3 o 4 años por las mismas políticas migratorias que Estados Unidos había estado imponiendo para cerrar los pasos en la ruta migratoria. Ahí está, es una ruta casi obligada. Por ejemplo, los haitianos agarran un avión y aterrizan en Ecuador, Ecuador que no pide documentos para entrada de Ecuador, y desde ahí empiezan la ruta. Entonces, Ecuador ha sido una ventana al mundo donde llegan diferentes nacionalidades asiáticas, de la India, y a partir de Ecuador empiezan a agarrar esta ruta porque no pueden entrar por ningún otro país en la ruta migratoria. Y ahí se va dando una concentración. Pero también hay que poner en contexto para empezar a hablar del Darién sobre este año tan particular que hemos tenido en la región, principalmente en la ruta migratoria. Y es que ha habido una coincidencia y que se ha consolidado una geopolítica. En un momento, Estados Unidos en elecciones, México en elecciones, Panamá en elecciones, y el tema migratorio ha incidido en todos estos países y han actuado y han declarado, y todos van apuntando a detener el flujo migratorio. Así que son un contexto político y un contexto de realidad migratoria que viene de origen de los países. Como ya lo mencionaba, sabemos de suramericanos que utilizan esta ruta, pero también hemos conocido casos de personas de Asia o de África. Sí, como te decía, ¿no? Y todo esto se aterrizan, estas nacionalidades aterrizan en Ecuador, porque Ecuador aprobó una política migratoria abierta, que todo el que quiera llegar a Ecuador puede llegar sin visa y con mucha libertad. Entonces veíamos cubanos aterrizando en Ecuador, haitianos, chinos, de Medio Oriente, y a partir de llegada a Ecuador identifican la ruta migratoria, y el Darién está como un paso obligado, ¿no? Una selva protegida naturalmente se convierte en una ruta en los últimos 4 años. César, ¿cuáles son los peligros de transitar por la selva del Darién? Porque da la impresión que no ha disminuido la cantidad de personas que transitan por este punto. Mira, alrededor de que han pasado los años,
la ruta del Darién se ha convertido en un punto de concentración principalmente de traficantes de personas, ¿ya? Y han habido muchas denuncias constantes sobre violación de los derechos. Hay mucho sufrimiento de niños y niñas en la ruta del Darién, y principalmente mujeres que son los más vulnerables en esta ruta. Nadie, ninguna autoridad, ni panameña ni colombiana, ha tenido la capacidad de asegurar los derechos de esta población que camina, porque se insertan en selvas muy perdidas, muy inhóspitas, y por lo tanto ahí van a merced de lo que los traficantes hagan. Y las denuncias hasta hoy han sido muy tristes por parte de la ACNUR, de OIM, sobre esto. Luego, las condiciones selváticas son muy fuertes, ¿no? Atraviesan ríos, mucho tiempo sin tomar agua, sin comer, sin medicamentos, y es un paso no es recomendable en este momento. ¿En qué consiste el nuevo convenio entre Panamá y los Estados Unidos? El Darién se ha convertido casi en este momento como la misma frontera sur de Estados Unidos con México. Hay una concentración de política en el Darién. Y el Darién no es aislado en las medidas que están tomando. Yo lo que diría es que todos los países debemos de pensar muy bien de que Estados Unidos se encuentra en elecciones, y que todo ese esfuerzo de Estados Unidos de apoyarlos, de contener migración, tiene un objetivo político y electoral en Estados Unidos. Estados Unidos, acabamos de ver que ha ayudado con dinero a Guatemala y a Honduras para frenar en la frontera, para sellar su frontera, para detener el flujo migratorio. Y ahora con Panamá también firman un acuerdo, y Estados Unidos va a financiarle la deportación de todos los que agarren en la selva para regresarlos a sus países. Como vemos, el fin primordial es detener el flujo migratorio, desconcentrar la frontera sur de Estados Unidos, porque este es un elemento que ya lo vimos en las discusiones electorales en Estados Unidos. La migración es prioritaria. Por lo tanto, los gobiernos y los países dialoguen con Estados Unidos, pero no pierdan de vista de que Estados Unidos está en elecciones, y que todo ofrecimiento, todo proyecto, todo financiamiento que están haciendo va a tener un corto plazo, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo principal del gobierno de Panamá de sellar el tapón del Darién es detener los flujos migratorios y disminuir la concentración de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos con México. ¿Y cómo califica la medida de Panamá de instalar alambre de púas, esto para detener el flujo de migrantes? Mira, como sociedad civil, nosotros como Asociación Agenda Migrante hemos estado día a día tratando de incidir políticamente. Un tema migratorio no lo puedes detener sellando fronteras y levantando muros o colocando alambre. Esto no es la solución. Esto es una solución muy rápida, muy inmediata, que no tiene ningún sentido. Hay dos cosas. Uno, sellar la frontera, el tapón de Darién, va a implicar, en primer lugar, que las personas que pasen ahí van a buscar rutas alternas y más peligrosas. Acabamos de ver esta semana ya la primera lancha con 20 personas migrantes atravesando el mar desde Colombia, Isla San Andrés, para llegar a Nicaragua, y que se hundió y que hubieron muertos ya. O sea, esta es la consecuencia de cerrar un paso migrante. Van a buscar alternativas ante esta realidad. Hay que revisar mucho las condiciones de los países y el lugar de origen de esta población.
Se aproxima una crisis, como lo han anunciado los expertos, otra nueva crisis migrante de Venezuela, y van a buscar rutas alternas. Y también esto se ha convertido en un tema muy político, muy de geopolítica, porque acabamos de observar que el gobierno de Nicaragua ha abierto su país para que todos los que los que van en la ruta y quieren atravesar Nicaragua lo hagan como un puente directo para continuar la ruta migratoria a Estados Unidos. Esto tiene intereses políticos de gobierno a gobierno y hay que tener mucho cuidado. Tenemos información de que semanalmente están entrando aviones de Haití, de Cuba, de Medio Oriente que aterrizan a Nicaragua y que lo agarran de puente para continuar la ruta. Esto es consecuencia del cierre del Darién. Gracias, César, por su tiempo. Que pase buenas noches. Saludos. Muy bien, mucho gusto y muchas gracias y felicidades por el programa. Hasta pronto. Vamos a una nueva pausa comercial y regresamos con más de Al Sur de la Frontera. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Un abogado originario de El Progreso Lloro en Honduras se emigró hacia Estados Unidos debido a que era víctima de extorsión. Sin embargo, fue encontrado muerto en el desierto. Mi esposo perdimos comunicación con él desde el jueves 13 de junio. Yo de ahí no volví a saber absolutamente nada. Su último mensaje fue: nos vemos pronto, te amo, mi amor, ya pronto estaremos juntos. Y después ya no supimos absolutamente nada de él. Javier Bonilla era un joven abogado y emprendedor que inició un negocio de tacos birria a raíz de la pandemia del 2020 en El Progreso Lloro. En febrero de este año logró abrir un restaurante a una cuadra de su casa, mismo que estaba teniendo un éxito arrollador. Sin embargo, 2 meses después, el crimen organizado llegó a su puerta exigiéndole 200,000 lempiras como pago de extorsión. Laboramos solamente 2 meses porque el día 12 de abril nosotros recibimos una nota de extorsión solicitándonos más de 200,000 lempiras a pagar en 48 horas que no teníamos porque recién estábamos nosotros haciendo la inversión y que si no pagábamos pues ya sabíamos las consecuencias, que era lo que nos iba a tocar, que nos decían que nos iban a matar a todos. Ya la última llamada le dijeron a mi esposo: ponete a pensar en tu hijo. Nos dimos cuenta de eso, mi familia tuvo que huir desesperadamente de la ciudad, ellos dejaron todo atrás. Al verse amenazado, su esposa Stephanie y su pequeño de 5 años lograron irse a Estados Unidos para resguardar su vida, pero a Javier no le pudieron sacar la visa por problemas migratorios. Es así que optó por viajar de manera irregular, sin imaginar que no lograría reunirse con su familia nuevamente. Stephanie, no hay nada en el sistema, tu esposo no parece registrado. Y yo le dije: comandante, pero dígame por favor si hay alguna persona que está como desconocida. Y él me dijo: lo único que tenemos es un cuerpo, me dijo él. Y yo le dije: por favor, dígame las características de ese cuerpo, le dije. Y anda una cadenita, me dice, y era la cadenita de los Rotarios, de lo que él era parte. Y me dice: tu esposo ya tenía 30 horas de haber muerto. Murió él a causa de deshidratación porque me lo abandonaron. Los miembros del Club Rotario del Progreso Lloro describen a Javier como alguien servicial y muy apreciado. Esperan que las autoridades tomen medidas más eficaces para combatir el flagelo de la extorsión. Javier se destacó de manera particular en ese sentimiento de servicio, esa entereza, esa disponibilidad, y más que un buen rotario, un gran ser humano,
es un llamado de atención fuerte para ver qué está pasando realmente y hacer una evaluación de las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo. La esposa de Javier pedirá asilo político para ella, ya que el niño nació en Estados Unidos y espera poder enterrar el cuerpo de su esposo en aquel país para visitarlo constantemente, pues en Honduras, asegura, ya no les queda nada. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. El director del Instituto Guatemalteco de Migración dio detalles del apoyo que brindan a los migrantes que pasan por este país y hace un llamado para no emprender el viaje hacia los Estados Unidos de forma irregular, ya que han aumentado las denuncias por estafa. El flujo de migrantes irregulares se ha mantenido durante este 2024, sin embargo, se mantienen acciones para poder apoyarlos en su paso por Guatemala. Para poder tener detalles de cómo se realiza este apoyo por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, yo me encuentro con el director de la institución, Alfredo Rivera, quien nos ampliará los detalles de cómo es que se apoya desde Guatemala a estas personas en tránsito. Muy buenos días, muchas gracias. Desde el Instituto Guatemalteco de Migración estamos realizando distintas acciones. Es importante tener claro que hay muchas personas de origen centroamericano que pueden aplicar su estancia regular a partir de la utilización del CA4. Estamos desde Control Migratorio generando esas acciones para que puedan registrarse y que puedan seguir y transitar en el país de una manera regular. Asimismo, estamos buscando a través del Consejo de Atención y Protección distintos protocolos de atención. Tenemos en puertas la discusión del protocolo de atención a flujos masivos y también el protocolo de atención a niñez migrante no acompañada en el territorio nacional. Y de esta cuenta, pues también alianzas con organizaciones de sociedad civil y sobre todo la Iglesia Católica, quienes están brindando la atención a las personas migrantes en tránsito. Muchísimas gracias, señor director. En este caso, también para que las personas puedan estar al tanto y hacer un poco de conciencia, ¿cuáles son los riesgos que enfrentan los migrantes de realizar una migración irregular? Y pues un mensaje para que no lo realicen. Pues bueno, es importante tener claro ahí en casa, en las familias, que evitemos la estafa y que evitemos el engaño, sobre todo de las redes de tráfico ilícito de migrantes. Esto es importante porque muchas veces están generando información sobre hay cambios en el gobierno, va a haber cambios en Estados Unidos y es el momento para irse antes de que entre Trump, antes de que entre. Eso no es cierto. Por favor, no caigan en la trampa de los estafadores y los traficantes de personas. Esto lo digo porque efectivamente el primer riesgo que tiene la familia es perder su patrimonio. Muchas personas y muchas familias han perdido el patrimonio por las deudas que se tienen. Asimismo, es importante que sepan que hay que seguir trabajando y que pueden haber oportunidades de migrar de manera regular. Los riesgos de migrar de manera irregular es que puedan caer en redes de trata de personas, o inclusive con organizaciones criminales que los puedan, digamos, atrapar, explotar, tratar y en el peor de los casos desaparecer o asesinar, y muchos cuerpos se han encontrado en el tránsito hacia Estados Unidos. Y de esa cuenta pues es importante también que podamos agilizar en cuanto ya no tengamos información de nuestro familiar que está migrando hacia Estados Unidos. Desde el Instituto Guatemalteco de Migración contamos con el mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos. Es un mecanismo que ustedes se pueden comunicar y si pueden anotar ahí, tenemos los teléfonos 23 39 14 47, 23 39 14 49, el 23 39 14 48 y el 14 50 para que puedan acercar y llamar y denunciar la búsqueda de su familiar. Es importante que puedan conocer el precio que tienen los pasaportes, es de $50, su equivalente en quetzales, para 5 años. Y si están buscando un pasaporte de 10 años, tiene un precio de $65 o su equivalente.
Muchísimas gracias, señor director. Es importante mencionar que según el Ministerio de Trabajo también es de las denuncias que más se realizan de estafas de viajes a los Estados Unidos. Es por ello que se hace la recomendación por el Instituto Guatemalteco de Migración a evitar este tipo de engaños y también que pongan en riesgo su vida. Se desarrolló la primera reunión del Consejo de Atención y Protección CAP. Uno de los puntos fue darle continuidad al mecanismo de búsqueda de migrantes. Se explica que, desde la puesta en marcha del sistema de búsqueda de migrantes desaparecidos en abril de este año, se contabilizan por lo menos 114 casos que están en investigación. Y como presidente, pues estamos por presentar los avances que se están teniendo en la construcción de protocolos que tiene que ver con flujos masivos, niñez y adolescencia, migrante, y también cronogramas de las distintas acciones que se están haciendo. El mecanismo de búsqueda estamos en la revisión, en la actualización para poder seguir ejerciéndolo, implementándolo. Está teniendo ahí alguna información, no es que exista demasiada, ¿verdad? Recordemos que también el tema de la identificación y que las familias puedan denunciar es algo que tenemos que ir incorporando y pues hacemos un llamado para que se puedan aproximar al instituto. ¿Aproximadamente cuántos casos han, de lo que han podido identificar? Pues la base de datos tenía alrededor de 114 casos. Por aparte, en el ámbito de deportaciones, para esta semana se contemplan 15 vuelos desde Estados Unidos. Con las personas de ICE se coordina el envío de los vuelos programados. Existe una programación establecida y para esta semana, por ejemplo, tenemos los 15 vuelos programados. La semana pasada se tuvieron 14 vuelos. Digamos, existe la tendencia de los vuelos que se manejan y se han venido manejando semanalmente. Además, fue aprobada la campaña del protocolo del mecanismo de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración, propuesta por el IGM con el apoyo de USAID. Se recordó que para activar el procedimiento de búsqueda de un migrante que se desconoce su paradero, están habilitados los siguientes teléfonos: 2339-1447 al 50. Y la situación en la frontera entre los Estados Unidos y México es crítica, esto según la patrulla fronteriza y autoridades locales. Los migrantes enfrentan numerosos desafíos y los carteles mexicanos explotan su vulnerabilidad con tácticas cada vez más innovadoras. Desde el inicio del año fiscal 2024, en octubre pasado, se han documentado más de 300 muertes de migrantes en suelo estadounidense, un número que sigue en aumento con la llegada del verano. El jefe de la patrulla fronteriza, Jason Owens, informó que en el sector de El Paso, Texas, se registraron 82 muertes de migrantes desde octubre hasta junio. Las causas más comunes incluyen ahogamiento, golpe de calor y lesiones por caídas. La llegada de los meses más calurosos del año exacerba estas tragedias, poniendo en riesgo la vida de aquellos que intentan cruzar. En la región de San Diego-Tijuana, Enrique Lucero, director de la Oficina de Asuntos Migrantes en Tijuana, reportó 10 muertes adicionales de migrantes desde el inicio del año. Estas muertes se debieron a caídas desde la barrera fronteriza, disparos por parte de contrabandistas y ahogamientos. Además, 16 personas resultaron heridas durante sus intentos de cruzar la frontera. Asimismo, un incidente reciente en Santa Teresa, Nuevo México, evidenció la brutalidad que enfrentan los migrantes. 13 centroamericanos fueron rescatados tras haber sido golpeados, torturados y agredidos sexualmente en una casa de seguridad en Juárez, México. 4 de ellos resultaron tan gravemente heridos que requirieron hospitalización. Los cárteles mexicanos han adoptado sus operaciones para explotar las necesidades de los migrantes. Ofrecen paquetes VIP que incluyen servicios integrales para cruzar la frontera a través de túneles subterráneos, con precios que oscilan entre los $6,000 y $15,000 por persona. Estos paquetes aseguran una travesía relativamente más segura al proporcionar códigos para evitar el acoso de autoridades locales o grupos rivales. Existen denuncias de colaboración por parte de elementos de la Guardia Nacional Mexicana, policías locales y funcionarios de inmigración. Sin embargo, las autoridades mexicanas niegan cualquier participación.
Anudado a esto, una nueva tendencia ha sido observada por la patrulla fronteriza. Se trata del Grupo Sin Guía, donde los cárteles envían a los migrantes a cruzar la frontera solos utilizando tecnología GPS. Esta táctica minimiza el riesgo para los contrabandistas, dificultando a las autoridades estadounidenses la identificación y captura de estos grupos. Ahora haremos un análisis sobre el tema de los cruces fronterizos. Los cruces irregulares de migrantes en la zona fronteriza de Tucson, Arizona, se han reducido a la mitad en las últimas 3 semanas, según autoridades migratorias de Estados Unidos. El promedio de encuentros diarios, que al iniciar el mes era de unos 1,200, según informes en la actualidad, alcanza la cifra de 600. El asilo y refugio es parte del derecho internacional. Sin embargo, la medida, como el presidente Biden lo estableció, ha cambiado. De 1,200 personas que llegaban a solicitarlo, hoy tenemos 600 personas diariamente. Esto indica que es el 50% de las personas que vienen haciendo esta petición. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza atribuye la reducción en encuentros a la orden ejecutiva emitida por el presidente Joe Biden el pasado 4 de junio, en la que limitó el acceso al asilo a quienes crucen la frontera de forma irregular. Sí, les ha funcionado, pero todos tenemos que ver qué es lo que está pasando o qué van a hacer estas personas para poder accesar a los Estados Unidos. Actualmente, la ley de asilo y refugio, así como lo ha establecido el presidente Biden, a través de un programa de 51 y además de una entrevista que es de miedo creíble, es la norma que existe actualmente para entrar a Estados Unidos con asilo y refugio. No hay otra forma, porque en realidad la ley de asilo y refugio no la puede quitar el presidente Biden, pero sí pueden modificar la forma como se puede acceder a ella. En diciembre de 2023, las autoridades fronterizas reportaron 301.983 encuentros con migrantes en la frontera suroeste, el número más alto del que se tiene registro. Un reporte de Néstor Hernández. Vamos a la pausa, ya volvemos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Al sur de la Florida continental se encuentra una cadena de islas llamadas los Cayos de la Florida. El extremo más meridional es Key West. Su ubicación la convierte en una primera parada natural y en última instancia en un hogar para los migrantes, en especial los que huyen de Haití y Cuba. Cerca de los bares donde sirven licor, seguidos por una ronda de fiesta, hay un puesto en la esquina que vende puros y un cubano que sueña con una vida mejor. Luis Ernesto Fernández, como la mayoría de los cubanos que llegan a Estados Unidos, está protegido y puede solicitar la residencia para quedarse. Ningún país está en la obligación de ayudar. No está en la obligación de ayudar a otros países. Cada cual tiene que resolver sus problemas. A unas cuadras de distancia, los haitianos traen sus costumbres y culturas a Key West. Fabien Simi vino a Key West para generar más dinero, pero ahora dice que ha utilizado ese dinero para pagar un rescate en Haití para liberar a su madre secuestrada. Su deseo es traerla a Estados Unidos. Sí, quiero que venga porque Haití no es seguro. Esa violencia en su tierra natal está provocando el éxodo haitiano.
Según el censo de Estados Unidos, los migrantes haitianos se han multiplicado por 8 en los Cayos de la Florida en las 2 últimas décadas. ¿Cuántos están escapando y llegando al barrio de Simi? Mucha gente. Muchas familias cada día. Es difícil para ellos encontrar casa aquí en Key West, así que se mudan con otras familias. Por otra parte, el comunismo en Polonia llevó a Sergio a escapar a Estados Unidos hace décadas. Intenté venir a Estados Unidos 2 veces. Logró llegar, pidió asilo político y se nacionalizó, pero pide que no utilicemos su nombre completo para poder hablar con libertad. Sergio nos conduce por Stock Island, donde se asientan los haitianos. Dice que le molesta que estén cambiando el ambiente de Key West. Prefieren estar separados, no quieren relacionarse con otras personas, viven juntos, es como una pequeña ciudad. Antes eran todas las naciones y todas las razas y ahora todo el mundo se ha ido porque solo hay haitianos. De vuelta al puesto de puros, Fernando comprende la frustración de los residentes de toda la vida, pero argumenta: Pero bueno, hay personas que no tienen otra opción, por ejemplo, los cubanos. Los tiempos cambian, las sociedades cambian, las ciudades se adaptan. Pero a medida que cambia el paisaje, son las personas las que deben encontrar un compromiso en el lugar al que todos llaman hogar. Aunque la acción ejecutiva del presidente Biden impide solicitar asilo a quienes cruzan la frontera de manera irregular, las autoridades fronterizas continúan liberando en Estados Unidos a algunos migrantes debido a las opciones limitadas. A un mes de entrada en vigor la orden ejecutiva del presidente Biden que restringe las solicitudes de asilo en la frontera, el número de migrantes que cruza irregularmente ha bajado y funcionarios de la patrulla fronteriza aseguraron que también se han reducido significativamente las liberaciones de migrantes dentro de Estados Unidos, después de que el caso migratorio ha sido adjudicado. Cuando nosotros liberamos personas es porque no tenemos espacio en los centros de detención para mantenerlos. Antes de eso, nosotros corremos una revisión de antecedentes. De la Torre enfatizó que revisan en diferentes bases de datos si las personas tienen antecedentes criminales. Sin embargo, no tienen acceso a las bases de datos policiales de todos los países de donde están llegando migrantes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró que las agencias migratorias tienen como prioridad la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. Examinamos a las personas cuando las encontramos. Si nos enteramos de información delicada más adelante en el proceso, tomamos las medidas coercitivas correspondientes. Las liberaciones han bajado a casi el 90% según las autoridades migratorias y siguen deportando a México a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador y Honduras. Paula Díaz, Voz de América, Arizona. Y el fallo de un juez en Texas dio la victoria a un refugio de migrantes al que el gobierno estatal acusaba de participar en el contrabando migratorio, por lo que pedía su cierre. Casa Anunciación, un refugio de migrantes en El Paso, fue desde inicio de este año foco de ataque de la Fiscalía de Texas, que buscaba cerrar sus operaciones argumentando que cualquier organización que facilite la entrada ilegal de extranjeros indocumentados a Texas está socavando el Estado de Derecho, ante lo que el juez de distrito Francisco Domínguez falló imposibilitando su cierre. Esto es lo que debemos hacer. Recibir a los refugiados es algo muy básico. Es darles un lugar para dormir, alimentos, facilidades para ducharse y asearse, además de ayudarlos a establecer contacto con sus familias o amigos que puedan recibirlos. El refugio, que por más de 46 años ha asistido a la comunidad migrante, asegura que ofrece servicios en cumplimiento a lo que su fe cristiana promueve, ante lo que el juez también comentó frente a la queja del Estado. Viola la ley de restauración de la libertad religiosa de Texas al sobrecargar sustancialmente el libre ejercicio de la religión. La postura del Estado por la atención a los migrantes también ha impactado a Caridades Católicas, otro programa de protección a dicha población, por lo que hay una alerta generalizada. Sí sabemos que hay como un movimiento en contra de grupos de esta manera de que están al lado de personas migrantes. Vamos a continuar con mucho, sí con cautela, pero con confianza que estamos haciendo las cosas bien. Aunque la oficina del fiscal Ken Paxton aún no se ha pronunciado, se espera que apele la decisión del juez. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Es todo, gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.